Bueno, es un honor para mí presentar a nuestro segundo invitado, el poeta Ashley Marmol, que me pidió que dijera algunas palabras de presentación, las cuales hago con mucho orgullo y mucha alegría porque me parece un poeta fenomenal. Voy a compartir con ustedes una cosa muy breve que escribí como prólogo a su último libro de poesía y decir dos o tres palabras sobre esta colección que está presentando hoy, El Reflejo. Ashley Marmol es un explorador en el terreno de las formas, digo yo, un creyente que halla pruebas de lo eterno en los intersticios de lo visible. Adopta los modales verbales del poeta vidente. Stendhal decía que la belleza no es sino la promesa de una felicidad. Marmol está preso, irremediable y celosamente preso de esa promesa, y en su búsqueda es capaz de retratar sus huellas en los objetos y sensaciones de una preñada cotidianidad. Ashley también es un poeta de la añoranza, no únicamente por la patria perdida, sino también por el jardín del que hemos sido todos expulsados para siempre. Va por el mundo recogiendo los frutos del árbol de la vida, plantando sus semillas entre los versos que escribe. Ashley es un poeta del optimismo, un poeta de los pocos que quedan, que cree en la lengua, un poeta que entiende, como Borges, como Lezama, que con las palabras se hacen las cosas, que del lodo de la confusión mental se forman las criaturas de luz que alumbrarán un porvenir mejor y más humano. Y finalmente Ashley es un poeta sencillo, pero sencillo en el sentido heroico de la palabra, que busca cohabitar con el misterio de lo eterno, como se cohabita con la pareja y los hijos y los seres queridos, sin daño, sin envidia, cara a cara, enamorado. Esas palabras las escribí para su colección El Resplandor, pero creo que se aplican también a esta colección que se llama El Reflejo, que es una poesía que, bueno, lo digo también aquí, que digo, es una reflexión, no un reflejo, potente, dolorosa, honesta, difícil, sutil, sobre la condición de ser padre y de abordar los sentimientos contradictorios propios de encontrarse cara a cara a la mortalidad y el miedo. Miedo no a la muerte, sino a la irrelevancia, a la pérdida de un legado de papel y tinta, de valores y mitos que se esfuman vertiginosamente y que no sabemos transmitir con la misma vehemencia y pasión a ellos, porque este libro está dividido entre una sección que se llama Ellos y otra sección que se llama Nosotros, y a esta idea de este reflejo. Ashley siempre me ha parecido un poeta gnóstico, de esos herméticos que creen que hay una correspondencia entre lo de arriba y lo de abajo, que este mundo material en que vivimos es un reflejo de otro estrato, vamos a decir, superior, y que se reflejan, ¿no? Pero meditando sobre el concepto del reflejo, ¿no? Siempre hay algo que se interpone entre los reflejos, ¿no? Entonces se habla no solamente del reflejo en el espejo, pero también el reflejo generacional, ¿no? Como los padres que se ven en los hijos y los hijos que se ven en los padres, ¿no? Y yo sentí leyendo este libro, ¿no? una reflexión muy profunda sobre aquello que se interpone, ¿no? En ese reflejo, qué es lo que interrumpe, ¿no? Entre nosotros y nuestros padres y nosotros ahora como padres y nuestros hijos. Y yo lo veo, por ejemplo, en un verso muy breve que dice, y lo siento si lo tenías pensado leer, pero es un verso muy corto que lo tenía marcado y cuando me paré lo perdí, pero es muy corto. Aquí, nuestros padres amaban el papel, los abuelos la tela y el mimbre, nosotros el frío plástico,
ellos, fragmentos inacibles de ondas en el aire, ¿no? Para nosotros, ¿no? Era así. Yo me acuerdo mis padres, mis abuelos diciendo, ¿no? Apaga la televisor, ¿no? Y esa pantalla del televisor se imponía entre nuestra generación y la generación de nuestros padres, ¿no? Y ahora lo vemos con la maldita pantalla, ¿no? del teléfono que también se interpone. Y cómo traspasar esa frontera, cómo traspasar el reflejo, o sea, no el reflejo, traspasar el espejo y tocar ese reflejo y tener una comunicación que no esté mediatizada, ¿no? Por esa barrera que aparenta ser transparente, pero no es transparente, ¿no? Transforma un poco las relaciones entre el objeto y su reflejo. Entonces yo creo que con esas palabras me basta y les dejo con las palabras del poeta Ashley Martin. Yo creo que ya nos podemos ir. Creo que James lo dijo todo. Bueno, primero agradecer a la Feria Internacional de Tampa por la invitación, a Alberto, Cecilia y a todos los que trabajaron tan duro en organizarla. Creo que es una fundación que va a crecer en el futuro y el año próximo probablemente sea 3 veces más grande. Muchas gracias a la profesora por su exposición tan interesante. El reflejo, a diferencia de libros anteriores y de casi toda mi experiencia como escritor, es un libro que su intención primigenia era comunicar algo que para mí era tan vívido que casi es una catarsis. Sinceramente, son los poemas tal vez más sencillos que he escrito en mi vida, pero los que más profundo me han llegado, incluso cuando los leo me emocionan, me tocan muy de cerca. Mi experiencia, no solo como autor, sino como persona, como padre, como esposo, yo creo que, como decía James, todos estamos a ambos lados de la luz, pero en este mundo que tenemos que hollar y donde tenemos que trabajar, donde tenemos que vivir, estamos constantemente en dos lados, en quiénes somos como adultos y en nuestros hijos y en la generación que viene detrás de nosotros. El libro trata de llegar hasta esos conflictos filosóficos, trata de alegrarse con los aciertos, entristecernos con los conflictos, pero también tocar a estos que están delante de nosotros. Y bueno, no quisiera leer algunos textos, son bien breves, no va a ser muy doloroso. No. Y, voy a leer el preámbulo que más o menos da una idea del tenor de los textos que vienen después. Recorremos la vida coleccionando hitos y hazañas, los colocamos como pesado yugo en los hombros de nuestros hijos, sin entender que un día sacudirán sus espaldas aborreciendo la imagen que cuidadosamente labramos para ellos. Se lanzan a la vida sin mirar atrás, los observamos caer y levantarse una y otra vez, erigiéndose aún más formidables. La imagen recreada, desafiante, se desdobla como un nuevo ser deslumbrante. Palpamos nuestros rasgos devenidos arcaicos, la imagen nos sonríe y extiende su mano. Finalmente comprendemos que el desdén es un impulso vital y que su estructura luminosa requiere de nuestra vieja osamenta para sostenerse en el tiempo. Esa correlación dialéctica entre quienes somos y lo que dejamos es básicamente el nervio de este libro. Y el primer poema dice así: cuando veo tu rostro aparecer en la minúscula pantalla, borrosa por tanto golpe dactilar, parpadeando casi como una señal de otra nebulosa, extiendo mis dedos temblorosos para sentirte en la ausencia. Desapareces, pixel a pixel, mientras el tren se sumerge bajo el Hudson histórico en camino a la gran ciudad. Es la tecnología, las cosas nuevas, cómo las generaciones, cada generación las asumen
es también otro intento de este libro. Y esto es de la sección Ellos. Animales del silencio, espectros que trafican impresiones digitales, antojos de un futuro ya perdido en el abismo del metauniverso. Los miramos asustados nosotros, los más viejos, los menos tecnológicos, como una generación que se evapora en un marasmo críptico de códigos virtuales. Desanda en el tiempo, en imágenes apenas un espectro en el olvido del vidrio líquido. ¿Acaso alcanzan a beber la brevedad de un abrazo efervescente, la displiciente dicha de ser sin estar? Creíamos saber todas las cosas, imprescindibles y exactas, tras lustros de paciencia extrayendo la suma del saber, custodiada por los sabios en el tiempo. Mis ojos se hunden en sus cuencas al observar a la niña que se trepa en mi regazo, desdoblar ante mí con breves pulsos digitales y fraseología laica el misterio de la piedra filosofal. Y el último que voy a leer de la sección Ellos. Aquel joven con pantalones de mezclilla blanca y zapatos deportivos, camiseta negra de cuello en V, se pasea de un lado al otro del estrado, foro cicerónico, tablilla luminosa en una mano, invisible micrófono rozando la mejilla que hace resonar su voz como rugido. Su figura amplificada en enormes pantallas revela su rostro aún con vellón de pubertad. Aquel desmejorado esperpento, casi como un acto natural, acaba de mover la luna más cerca de la Tierra sin que las mareas se dieran por enteradas. Es mi admiración también por estas generaciones que son tan creativas y están también cambiando la forma en que vivimos, la forma en que pensamos. Nosotros tendemos a veces a desdeñarlos, pero en realidad es algo brillante. Y esta es la sección Nosotros, que es realmente probablemente una de las partes más duras del libro, ¿no? Los miramos hundirse en el marasmo habitual, introspección hacia un universo que creemos atroz, nosotros, carne seca y cerebro pastoso, dedos torpes y miradas adustas, enfurecidos al tener que ser socorridos constantemente cuando nos atoramos en algún laberinto virtual, incapaces de llegar a alguna parte. Si supiéramos escuchar el sube y baja de la vida, reconocer que el ramalazo del tiempo nos persigna inadecuados, nos rebelamos fútilmente pronosticando maldiciones que terminamos inhalando, bajo la cabeza con resignación y tecleo lentamente mi carta de renuncia. Ya casi terminamos. A sabiendas comenzamos a parecernos menos, desechamos las bridas, despedimos el ruido que otrora nos dio el pan, cambiamos los lemas y hasta de libros sagrados, rechazamos la piel que nos definía, todo por sabernos más plausibles y no quedar abandonados a un lado del camino. Nosotros, mis padres, los padres de mis padres, sucesivamente, transgredimos la placidez establecida, irrumpiendo hacia lo que creímos fue la luz, para concluir que aquel hueco que creamos en el tiempo, todos esos lagos colmados de gotas, se secarían a nuestros pies, solo para regresar a la montaña llana que es el ayer. Y he aquí la esencia del libro, nuestro reflejo que nos parece exorbitante, a la vez nos busca, nos desea, nos necesita, y es esa relación cíclica y circular, ofídica, que tenemos con nuestros hijos y con los que dejamos atrás y los que dejamos adelante. No por desdoblar el alma hemos de vivir en la desdicha,
¿Podemos acaso aplanar la distancia y estrellarnos en el claro? Caminar encorvados hasta la nueva duda, con el pez y el dardo en el aliento. Podemos triunfar pues conocemos de la dicha, tras habernos transportado desde la caverna que es el tren de vagones infinitos, donde acarreamos a todos nuestros héroes y a nuestros difuntos. Y este es el último ya que les dejo. El casete de cinta, los discos de acetato, la estilográfica de tinta viva, en el blanco virgen del cuaderno, el libro de papel que se estruja, las famosas comedias de los 90, los filmes de colores gastados y cabellos esponjosos. Después de todo, quizás no seamos tan inmemorables. Muchas gracias. Y este es el reflejo. Espero que todos los que estamos acá podemos ver en qué lado de la luz estamos. Y muchas gracias de nuevo, James, por sus palabras. Y bueno, a todos por venir. No, yo creo que había una inquietud de pronto cuando la profesora Gracina terminó de hablar, ¿no? Había levantado la mano. No, no, yo sí tengo una pregunta para la profesora. Yo conozco muy de cerca el fenómeno que causó Frida Kahlo a principios de los 80 y especialmente en ese furor de los 85. Pero complementando con las escritoras mexicanas, quería preguntarte, que usted está muy de cerca con el fenómeno, hasta dónde eso ha influido tremendamente para que haya una mirada de dignificación hacia la mujer mexicana, ¿no? Sí. Y agregándole algo que estoy justamente leyendo, la última novela de Elena Poniatowska, que es sobre la vida de Leonora Carrington, una gran pintora mexicana. Y novelista además, sí, que me ha hecho entender de manera más profunda la obra de la Carrington, porque ella la aborda usa la vida de Leonora Carrington para hacer su novela, ¿no? Entonces es interesante. Sí, muy de acuerdo. Bueno, esto es lo que tanto Elena Poniatowska como las demás escritoras de las que yo hablé hacen, que rescatan las figuras femeninas, y no solamente femeninas, porque Poniatowska también rescata las figuras masculinas. Yo no hablo de la diferencia de géneros, pero ellas, más o menos, ella rescata las figuras que le parecen interesantes, que son interesantes, y las pone a la visibilidad pública, como Carrington, como Tina Modotti, como Elena Garro, muchas otras, o Rosario Castellanos, etc. Una de ellas justamente Frida Kahlo, aunque Poniatowska, yo le pregunté por esto directamente, que si conocía, porque era la misma época, ellas rozaban por los mismos ambientes. No eran amigas, pero no importa, porque Poniatowska, como muchas otras personas después, o al mismo tiempo, se dieron cuenta de lo que significa Frida Kahlo. Ella, Kahlo habla de su mundo, de lo que le atañe a ella, pero esto es algo con lo que se pueden relacionar muchas otras mujeres y hombres, personas. Nada más que su obra no era conocida, no se consideraba de valor en este tiempo. Claro, la opacaba la gran figura de su marido, Diego Rivera, pero ella seguía pintando. Y a fin de cuentas, sí, la obra queda y las personas la pueden ver, la pueden valorar. Además, en los diarios de Frida Kahlo, que son los que Elena Poniatowska rescata más o menos, y ella escribe
escribe su propio texto, pero un poco en base a los diarios de la misma Frida Kahlo. Eran diarios donde ella tanto pintaba como escribía. Escribía sobre todo cuando se sentía en la depresión más fuerte, cuando Diego la traicionó otra vez o cuando otra vez tuvo un problema de salud. Entonces sí escribía estos diarios que de alguna manera se rescataron, y Poniatowska hace de esto una combinación dentro de su libro Las 7 cabritas. No sé si esto responde a tu pregunta, Carlos, pero justamente sí, Frida Kahlo ha sido un poco rescatada por las demás personas. En su tiempo no ha sido valorada mucho. Al final de la vida un poco ya, porque sí, hasta ya cuando estaba postrada en su cama donde no se podía mover, le hicieron su exposición en Bellas Artes y la llevaron con todo y su cama para que ella pudiera ver su exposición. Entonces sí, de alguna manera la valoraron sus contemporáneos, pero se necesita mucho más que esto, ¿no? Para hacerla un poco más conocida, dignificada, y su obra también, lo cual sí, afortunadamente en su caso ocurrió. En otros todavía no tanto. Bueno. Con respecto al poeta, perdón, Sí. felicitaciones, Muchas gracias. bellísimo tu trabajo, tiene una transparencia exquisita, tiene una fuerza espiritual del trabajo, ¿no? Muy transparente. Muchas gracias. Esa era la intención, Sí, que bien. fuera. He escuchado mucha poesía en este festival, muy buena toda la calidad, de muy buena calidad, pero con dolor profundo, ¿no? Tu poesía tiene una diafanidad bellísima. Muchas gracias. Yo creo que todos nos podemos identificar mucho, nos reflejamos allá, sobre todo los arriba de los Creo que 40. va a ser uno de los libros que más nos va a unir como Sí. familia y como amigos, porque todos nos vemos reflejados ahí, Totalmente. en este espacio de tiempo que estamos viviendo. Estamos todos reflejados ahí, de un lado y del otro. Sí, que no es solo una queja, es también una celebración No, de que no tenemos un contexto, ¿no? Tenemos un contexto alrededor de nuestras existencias, y poder compartir mi vida con mis hijas y con otros jóvenes me ha cambiado mucho, me ha impactado mucho, y la idea era esa, que fuera un cristal lo más posible, ¿no? Sin perder, sin traicionar ese vuelo lírico que tiene que tener el verso, ¿no? Pero que se diferencia mucho de lo que he escrito anteriormente. Y yo creo que es una forma positiva, ¿no? Espero que el próximo tenga un poco de la voz. Pero le agradezco mucho. ¿Y cómo es que ha llegado a esta transformación? Porque no conozco su obra anterior, pero entiendo que hay una A lo mejor la transformación. madurez, la edad, también porque vivir en este país y ver lo que los jóvenes están haciendo también me ha hecho comprender que no podemos ser tan herméticos. Ellos tienen mucho que ganar de nosotros como nosotros de ellos, pero si nosotros nos encerramos, de ahí el intento a que comprendiéramos que estamos en una con un mismo marco, ¿no? Y nos miramos los unos a los otros y nos enriquecemos los unos a los otros. Pero también es ese dolor de entender que para poder llegar a las generaciones futuras tenemos que reconocer nosotros quiénes somos y nuestro valor, para que ellos también puedan mirarse en ese espejo, ¿no? Y la imagen de la idea del espejo ha sido muy usada en la literatura, pero es muy rica en el sentido, puede llevarse a niveles muy metafísicos o muy planos, que es la idea del libro, estar en esos dos planos, en ambos lados. No hay que ser tan metafísicos, pero también tenemos que ser más reales, ser más auténticos, ¿no? Y agradecer que de ellos podemos ganar mucho también. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final del programa, del horario. Pues se puede seguir la conversación afuera, tenemos las mesas afuera si quieren consultar, a hacerle más preguntas a los autores, a que firmen los libros. Si alguien está interesado en un ejemplar, yo se lo firmo
Sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Gracias, puede ser justo aquí afuera.